Bienvenidos a Out Podcast. En este episodio le vamos a hablar sobre este mítico personaje y principalmente lo más reciente que se ha descubierto aparentemente del asesino del Zodiaco, de San Andrés Escamilla. Recuerden suscribirse, compartirlo con todos sus amigos y amigas y a los que no sean tan amigos. Y como siempre me acompaña Pepe González. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Así es, un personaje popular en la cultura actual. Creo que al final de cuentas, como que al ser humano siempre le atraen este tipo de cosas. O sea, vemos siempre series Es el de morbo, ¿no? Es asesinos, el morbo, es el películas. morbo. ¿Tú crees que sea el morbo? Sí, Yo güey, creo yo que creo que es el morbo atrae mucho, güey. bueno, no creo que sea, en este caso no creo que sea tanto el morbo, sino creo que hay casos o personas que logran salirse con la suya. Ahí tenemos el ejemplo de Jack el Destripador. Yo creo que por eso es tan famoso, porque al final de cuentas se salió con la suya. O sea, nunca lo atraparon. Sí. Probablemente pasó toda su vida ahí en su cama riéndose y pensando, me chingué a todo, ¿no? Entonces, no sé. Sí, otra vez la atraparon, pero nunca supieron que el que atraparon era Jack el Destripador. Porque luego pasa muchas veces así, ¿no? En algunos casos, si se llega a saber que el que atraparon, el que ya tienen atrapado es el asesino de X, pero pues imagínate cuántos han de haber caído y que nunca se supieron. ¿Quién sabe, no? No sé qué tan probable. Bueno, también, güey, si tomas esa lógica, te puedes poner a pensar, güey, ¿cuántas veces no atraparon al vato correcto, pero por el sistema jurídico sale libre? Ahí tienes el ejemplo de O.J. Simpson. Todo el mundo sabía que era él, Ay, digo pero que a ver, no le quedaba el guante, güey. Es pero a ver, inocente, demuéstralo. es un atleta, Pues sí, güey. Los atletas no hacen eso. al final de cuentas, pues sí, fue inocente de eso. Lo metió en el bote por una razón súper estúpida como los impuestos, pero no podía meterlo al bote por los asesinatos, que pues, ya, yo creo que sí fue él. Pero bueno, yo que lo crea es una cosa, que lo puedas demostrar es otra. De acuerdo al documental de Eras una vez en Hollywood, en ese documental Ajá. nos demuestran, güey, que pues claramente no fue él, no tuvo ni siquiera que ver esa persona. Ok, bueno, pero también ese es un documental muy importante escrito por Quentin Tarantino, ¿verdad? Un gran documentalista, Sí, investigador de lo paranormal. De hecho, creo que tiene una asociación con Jaime Maussan, ¿no? Por ahí. sí, colabora Güey, seguido con el ¿sabes qué? Amupac. ¿Sabes qué descubrí? Que hay un vato que tiene un puesto con el que yo trabajo, en la escuela Ajá, en donde yo trabajo, güey, que ajá. el vato se jacta que tiene una alianza con Maussan, güey, porque dice que lo ha invitado aquí a investigar de extraterrestres, pero no es una persona, o sea, te diría, hoy debemos invitarlo, pero no es una persona nada agradable y la verdad sí parece un loquito del centro todo miado. Entonces, nunca lo vamos a ver en este programa. Así que ni te No emociones, güey. mames, no mames. Ni te emociones, güey. No, ni te emociones, güey. O sea, pero Ni te ¿qué he hecho con emociones, güey. Maussan, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no te ibas bien con esas personas, güey? ¿Por qué no, güey? Qué asco. No, o sea, no tiene nada de malo. No, quiero refrasear eso. No estoy diciendo que sea asco con los investigadores paranormales, para nada, mi respeto, güey. Pero con este vato sí. O sea, es un viejito todo miado con ideas todas tontas. La neta. Ok, ok. Luego platicaré, por ahí unos chismes que me encontré. Ok, Twitter ok. es el bajo mundo, Twitter es el bajo mundo y tú puedes encontrar un chingo así. Pero bueno, ya nos desviamos un chingo del tema. Bien ¿Qué vamos a cabrón, hacer? güey. Está más ¿De interesante qué, lo de de, este de, pinche Zodiaco. de, de, Psycho. de qué vamos a hablar? Pues bueno, del famoso asesino del Zodíaco, ¿no? Para ponerlos en Caballeros del contexto, Zodiaco. gran serie, güey. Yo no sé por qué tú Inspirada, inspirada, odiaste, yo no inspirada. sé por qué tú odiaste Soul of Gold o Alma de Oro. ¿Eh? ¿Qué se llama? ¿Nunca viste Alma de Oro? No, nunca A la veces vi, Zodíaco, güey. No, ¿no? nunca la vi. Ah, está buena. Está buena. Ok. Porque por fin, güey, no ponen a los caballeros dorados como puñetas, sino los ponen chingones. Como en Sí, los Canvas, güey. bueno, de los campos Que- sí lo vi, güey, pero, o sea, pues sí está chido, pero pues, ¿de qué me sirve, güey? No avanza nada en la historia ni nada. Me cae eso, Si güey, me lees el cae eso. manga, sí. Ay, pero ¿quién es el maldito manga, maldita sea? Yo. Ah, Yo soy esa persona, güey. Yo soy el mamador que te va a decir, en el manga número 271 explican cómo el Goku tiene la faja color azul. Así, güey. ok. Ok, bien. Pero ¿saben qué historias sí avanzan? La del Zodíaco. Bueno,
¿Quién fue? Pues fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre 1968 y octubre de 1969. ¿Qué era lo que era tan famoso de esta persona o por qué llamó tanta la atención? Es que tenía la valentía, el cinismo ¿O o como tiene? quieran llamarle. No, creo que ya está, yo creo que ya está muerto. ¿Quién sabe? Que mandaba cartas codificadas a la policía burlándose, dándoles pistas, diciendo, a ver, si pueden resolver esto, me van a encontrar. Aunque él mismo en las cartas confesó que había asesinado 37 personas, en realidad hasta la fecha se pudieron solamente confirmar 10 hombres y 3 mujeres, de los cuales las 2 mujeres lograron sobrevivir para dar pruebas sobre la identidad del asesino, A ver, a que ver, a es ver, a esta. ver. Asesinó a 10 hombres y 3 mujeres y sobrevivieron mujeres. 2 mujeres, sí. ¿Sobrevivieron después de que las asesinaron? ¿Cómo fue eso? No, o sea, te las secuestró, pero no las logró asesinar. Entonces no asesinó a Pon 10 hombres y a atención. 3 mujeres. Bueno, entonces asesinó a 10 hombres y una mujer. ¿Te parece más? Exactamente, sí. Ándale. Correcto. Para toda la gente que nos Bueno, escuche y que no ve nuestras caras de mensos, así ya está, sabe más. se supone por las pruebas que el hombre mediaba entre los 40 y los 50 años en el año que hizo los asesinatos, ¿verdad? La madre. Sin embargo, curiosamente prefería a las víctimas de 16, entre los 16 y los 29 años. Atacó de las 10 hombres y una mujer, se fueron repartidos entre Benicia, Vallejo, el lago Belleza y San Francisco. Esas fueron sus ubicaciones de ataques. Ok. Bien. Hasta ahorita todo me suena a Charlie Harper. Mira, no te acaba, solamente le gustaban mujeres o de menos de 30 años, güey. Ya te acaba en toda esa zona como que de California. Entonces, todo hasta ahorita, yo voy a que es Charlie Harper. Puede ser. Luego avanzamos en el caso es que a finales del 2003 tuvo un lugar impactante descubrimiento, ya que unas huellas en las cartas del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Lake Allen, que es uno de los sospechosos del caso. Más adelante vamos a hablar de los sospechosos. Claro. Aunque todas las pistas indicaban que era él, pues bueno, las huellas que había en la carta, ¡pum!, no fueron de él. Así que no era el culpable. Manches. Bien, en el 2004 se marcó la investigación inactiva, pero afortunadamente un grupo retomó la investigación y es a donde vamos a tratar el tema del día de hoy. Ok. Entonces, no sé si quieres, podemos hablar de las víctimas o Pues sí. pasamos directamente a la cronología de cómo empezó. Sí, podemos pasar por la cronología y poco a poco vamos a ir tocando las víctimas, cómo es que fue pasando y todo Bueno, eso, hasta que nos lleve a la actualidad y a la presunto identidad desconocida, porque pues, como ven en el episodio presunto culpable. ahora sí que hay una gran certeza, al menos de un grupo de gente un tanto grande, el que es esta persona, la culpable, pero bueno, ahorita llegamos a eso, no coman ansias. Sería bueno que si tuviéramos dinero, güey, podríamos poner de fondo la canción de Luis Miguel, culpable o no. Culpable o no, miente. Ahí sí, para que veas si hay que tener dinero, güey. No sé cuántos tengan ¿Ya regalías ves? de esas madres, güey. What the fuck. Luis Miguel, sé que nos escuchas, préstanos tu canción. Bien, pues bueno, todo empieza el 20 de diciembre de 1968 en Benicia, California, como les estábamos hablando. Pues bueno, esta pareja de 16 y 19 años, ajá, todo legal, se encontraba en su primera cita y pensaban asistir a un concierto, a un concierto navideño. 16. ¿Sí? 16 y 19, está bien, digo, son 19 patillos, ya mayor de edad, ¿no? En Estados Unidos no. Acuérdate que la mayoría de edad es 21. Pero ya se les Pero la juzga edad, como adultos. para la edad consensual de adultez es de 18 en adelante. Pues por eso el güey tiene 19 y la chava tenía 16. Sí, pero no podía votar, por ejemplo. Un vato de 19 ya no puede votar. Claro, igual la pueden meter por pedos de abuso, ¿no? Porque es menor la chica. Ah, pues sí.
Pero bueno, ese no es el caso, porque aquí supuestamente se Es amaban. importante el dato, chicos. Fíjense la edad de sus parejas antes de salir con ellas. O fíjense que no sean vatos también. Muy bien. Pues bueno, la pareja celebraba que se iban a ir a un concierto navideño, ¿no? Ujú. Pues bueno, a unas cuantas manzanas decidieron ir directamente a un restaurante antes de ir al concierto. La pareja se estacionó en el cruce con Lake Hartman. Justo en ese momento, pues fueron atrapados por el zodiaco. Un testigo observó que de los dos coches, uno de ellos fue el de la pareja, fue como se vieron a un hombre sacándolos a los dos a punta de un arma. Sí, güey. Y nadie se le hizo ¿Ok? raro, güey. Y pues es Estados Unidos, Güey, pero ¿no? es que si notas en la época en la que pasó en ese entonces estaba Richard Ramírez, güey, Jeffrey Dahmer, y era como que la moda hacer asesino serial en California, güey. Había un chingo activos en ese entonces, güey. Está ahí cabrón, güey. Pues sí, Güey, está es cierto. cabrón, güey. Está cabrón. Esa época específica en la que estamos andando ahorita, güey, había un chingo de asesinos seriales y justamente como que en esa zona, güey, de California muy específica, güey, está cabrón ese entonces. No sé si sigue siendo igual, a lo mejor siempre ha sido igual, pero pues ya no lo marcan como se les hace público, güey. Porque el momento de ser un Quizás serial lo sea, hacen más popularizado, se vuelve más famoso, güey, lo tratan de otra forma, quién sabe. Pero, güey, en ese entonces, güey, como que, no sé, güey, como que era la moda hacer ese asesino serial, güey, en un chingo, güey. no, a lo mejor eran personas que habían sido sometidas al proyecto de MK Ultra, güey. Ponte a pensar, güey. Ponte más conspiranoico, güey. Más conspiranoico, ponte, güey. Pero ya estaría ahí el MK Más. Ultra en ese entonces, güey. Sí, güey, empieza con lo de la guerra de Vietnam, con la Guerra Fría, todo eso. Okay. Y Polibios también, güey. A lo mejor también Bueno, juega mucho hay Polibios. muchos asesinos que dicen que, por ejemplo, el Una Bomber, güey, que está un poquito más adelante, dicen que él también fue parte del MK Ultra, güey. De hecho, si alguien vio la serie de Una Bomber de Netflix, o sea, se trata, bien cabrón, una parte específica como enseñan lo que le pasa al güey, lo que sufre aparentemente en los estudios que tienen que ver con el MK Ultra, que él es víctima y que por lo que supuestamente es por eso que se convierte en una bomber y que bla, 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 ¿no? Más excusas para Bien. justificar lo que hace la gente. Yo sé. Bueno, para hacer su primer asesinato, pues le salió un poquito mal, ya que se resistieron y entonces el Zodíaco disparó una sola vez a la cabeza del chico y 5 veces a la espalda de la chica que intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados al poco ratito, ya que recordemos que estaban cerca de un restaurante, ¿no? Entonces, esos fueron sus primeros asesinatos que están confirmados por él. Sí. Bueno, que están confirmados por la policía, ¿no? Y Y que obviamente, como pues no se dijiste, encontraron. se teoriza de que sean los primeros porque son muy descuidados, güey. Y si algo se nota, güey, en un asesino serial, güey, valga la redundancia, es que eh, van de ser asesinatos más rústicos, podríamos decirlos, güey, o sea, más descuidados, más como que fue un arranque o fue como que algo así como que imprevisto, güey, o algo así más, incluso muchas veces en defensa propia. Y después de eso, pues como que les gusta y si lo vuelven a repetir y van haciendo prueba y error, ¿no? Ajustando y mejorando y viendo cómo les sale mejor, güey, con qué clase de víctima les funciona más, güey, etcétera, etcétera, ¿no? Como en este caso. Ujú. Así es. Bueno, avanzamos a Blue Rock Springs. La madrugada del 4 de julio de 1969, en un aparcamiento en un campo del golf en Rock Springs, Vallejo también conocido, a solo 6 kilómetros de distancia del asesinato anterior, una vez más ataca una pareja que también los vuelve a matar con un arma muy parecido. Sin embargo, el detalle curioso es que aquí empieza esta faceta muy curiosa, De donde él artista. mismo a las 4 de la mañana manda una llamada anónima confirmando dónde estaban esos cuerpos y que la persona que hizo la llamada confesó que también había matado a Jensen y Faraday 6 meses atrás, es decir, la Sí, primera sí, sí. pareja. Y aquí es algo que a mí me da mucha curiosidad y que pasa muy seguido y que vamos a encontrar constantemente en los episodios por venir de aquí de Adoc acerca de asesinos seriales o esta clase de personas. Es que te das cuenta que pues a pesar de que
muchos de ellos estén debajo de la ley o que la ley no los haya encontrado por años o décadas o lo que sea, o por meses, hay una necesidad muy cabrona, güey, porque sepan quiénes son, güey. Y yo tengo dos teorías. Una de dos es el ego, güey, tan grande de una persona, güey, como ahora sí que obviamente lo que hacen es de la verga, pero ellos tal vez como que en su muy retorcida forma se ven a sí mismos como artistas, güey, porque tú como artista, como escritor, como pintor, como músico, quieres que haya un cierto reconocimiento de la obra, ¿no? De que tú eres el que la creó, güey. Esa es una de mis teorías, Sí. que tal vez sea algo similar a eso, güey, al de una creación o algo, güey, así, lo que sea que hiciste demostrar, miren, yo lo hice, ¿no? Y mi otra teoría es que, pues, a final de cuentas, el ser humano no está hecho para cazar humanos y hay un cierto remordimiento, o a lo mejor sí, güey, pero pues con el paso de los años nos han amaestrado, nos van acostumbrado a que está mal, ¿no? Chiste que ya está ya está tan dentro de nosotros este aspecto de que pues está mal matar a otros, güey, que a lo mejor la conciencia que muchas de esas personas se cree que no tienen es la que hace de que no, pues comunícate, llama atención para que te detengan porque saben ellos que están haciendo cosas malas, que están haciendo mal y pues de alguna forma u otra quieren que los detengan porque pues no sé, saben que está mal, ¿no? Son mis dos teorías, no sé tú qué opinas de ese pedo, güey. Porque es algo que pasa siempre, güey, siempre. No importa cuánto tiempo. Es muy raro, güey. El asesino güey, el asesino perfecto es el güey que pues, obviamente que no atrapan, güey, ¿no? El crimen perfecto es el que no atrapan. Pero lo que pasa con todas estas clases de personas, güey, es que conforme más avanzan o mejor son, históricamente, a menos que seguramente haber algún ejemplar por ahí suelto, güey, que nunca ha querido llamar la atención y que es feliz, güey, como el de la película esta de Mr. Brooks, creo que es, güey. O sea, que imagino que debe de haber alguien por ahí, güey, que sí no quiere la atención y no le interesa nada, güey. Pero pues en general se ha demostrado, güey, que quieren ese foco, güey, quieren que se sepa, güey. Entonces, ¿tú qué opinas? Pues puede ser, güey, que el ego les gana. Al final de cuentas, como bien dices, quizás desde cierto punto de vista, cuando tú perpetras algo y que tú mismo consideras que esto merece una validación, pues te lo atribuyes. Puede ir por ahí. Claro, güey, Tendremos sí. que... Y, por ejemplo, ahorita pensando en cosas, por ejemplo, porque no es tanto como ahorita lo había pensado como en un hecho como los artistas, ¿no? Que quieren esa validación o quieren miren lo que hice, ¿no? Sino en cosas tan banales, y te va a escuchar muy mal, pero es algo que se practica mucho entre la comunidad masculina, al menos, es el de que, por ejemplo, si tú tuviste una cita o un que ver con algunas damas, güey, pues es muy común la práctica malamente, güey. Opino que no es algo correcto, güey, que es algo que no se debe hacer, güey. De que se cuenta, ¿no? Mira, ¿no? Pues salí con tal chava y pasó esto y esto y esto, ¿no? Y como que lo cuentas como, miren, entérense lo que logré hacer yo. O sea, ¿no? Yo estuve con tal, ¿no? Eh, a lo mejor es algo muy similar, güey. Wow, empieza a llover. Ok, pues bueno, sí, yo también concuerdo, ya nada más para cerrar ese tema, sí, también se me hace como que muy machista andar presumiendo tus Pero, intimidades, digo, o sea, es algo que que es súper común, es una práctica súper tristemente. tristemente normal, güey, o normalizada entre la comunidad de hombres. Pues así, si no pasa nada, es la realidad, güey. Está mal, pero pues pasa, güey. Entonces, tal vez sea algo muy similar, güey, como decir, miren, estoy bien, cabrón, hice esto, güey. Que la neta es como eso, ¿no? Como pararse el ego, güey, o buscar levantarte el ego frente a tus amigos, lo que sea, güey. Entonces, estas personas, como no conocen, imagino yo, creo, no sé, güey, no conocen a más asesinos seriales como para comparar, saber, mira, yo maté tantas, ¿no? Buscan pues, a personas, ¿no? A los policías, que es como que sus similares, pero pues contraparte, ¿no? No sé, güey, siento algo así por el estilo, sin figura. Si conocemos, si por alguno de nuestros escuches es asesino serial, por favor, repórtese con nosotros de forma Sí, anónima y le damos micrófono. Bien, ajá. entonces Deja un comentario con un punto en YouTube y sabremos que eres tú. avanzamos y el 1 de agosto de 1969 empiezan a llegar, para empezar, tres cartas a distintos tipos, a tres distintos Periódico. periódicos. Ahora, tras mucho batallarle y tras mucho, porque era un criptograma de 408 caracteres, tras bastante batallarle,
La primera traducción quedó de la siguiente manera. A ver. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida. En el más allá. Y luego el resto, faltaron todavía 102 caracteres de poder descifrar. Se supone y esto que sí, lo que nunca, se descifró está bien, ¿no? Estamos dando por hecho que lo que se descifró está bien, ¿no? pues sí, al final de cuentas, los últimos caracteres, sinceramente, el que las personas que los trajo para él no tuvieron sentido y pues ahí se quedó el mensaje. Sí, sí. Ok, bien, avanzamos, empezaron a llegar las cartas, empezaron a llegar primero hablando de él sobre el asesinato de la primera pareja de los jóvenes, luego hablando de la otra pareja. Entonces, hasta el 27 de septiembre, la última pareja que va a asesinar, Brian y Cecilia, se encontraban a orillas del lago Bergesa, en una pequeña isla en Twin Oak Ridge. Un hombre apuntándoles con una lámpara para poderlos cegar con una lámpara. Se acerca hacia ellos y una vez más con un arma, pues hace lo posible y les aprieta el gatillo. Sí. Haciéndolos, pues obviamente, morir. Y ahora, una vez más, a las 7:40 de la mañana, se recibe una llamada de una denuncia anónima reportando el crimen. Una vez más, sucede lo mismo. Como vemos, fue el mismo patrón, hace el crimen y pues bueno, la policía se empezó a preguntar, bueno, ¿lo hace por ego o lo hace por que siente remordimiento, ¿no? Entonces, sucede ahí que pues, estaban ahí entre el debate y en ese entonces ahí empieza un detalle importante porque había un hombre y su hijo pescando en la proximidad y alcanzaron a escuchar los gritos de ayuda. Sin embargo, cuando ya se habían acercado, pues ya, ya era muy tarde. Sí, no, qué cabrón, ¿no? Darte cuenta que lo que estaba escuchando era decir ayuda y no era, pues, no sé, güey, alguien de fiesta, una cosa así. Podría ser. Luego avanzamos a Presidio Heights. El 11 de octubre de 1969, un hombre que abordó un taxi, Paul Stein, le pidió que lo llevara a las calles de Washington y Maple, ¿no? Era una comunidad vecindaria en Presidio Heights. Bien, pues bueno, Stein fue caminando por las calles hasta que en la calle Cherry un hombre le disparó en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros, consistente los milímetros en todas las demás cuerpos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aquí fue visto por 3 adolescentes en la calle, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. La policía llegó minutos después y estos jóvenes fueron los primeros en poder dar un retrato robot, es decir, un retrato de esos que pintan. Sí, he hablado, ¿no? El de que tenía así es. barba pequeña, ojos grandes y no sé, me explico. Así es, perfecto. Entonces, llega la siguiente, una de las siguientes cartas que tuvo más como repercusión, que dice, y cito tal cual: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, haciendo referencia a cuando se filtró el retrato hablado a todas las televisiones. Lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Sí. Dato curioso es que esta traducción del criptograma, igual que la anterior, presentaba errores gramaticales y ortográficos. Es decir, o las hacía medio chuecas o bien indicaba que el sujeto en cuestión pues tenía un bajo índice educativo. Que
yo creo que lo del bajo índice educativo se me hace patrañas, güey. Por ¿Crees una que lo hacía a propósito? Claro, güey, o sea, si alguien sabe hacer un criptograma tan cabrón como los que ha hecho ese güey, que es realmente, son criptogramas casi como de Bitcoin, güey, o sea, lleva la gente años, literal años, güey, miles de millones de personas, no nada más en Estados Unidos, güey, a lo largo del mundo, a lo largo de los años, güey, y no han podido descifrar, bueno, con el tiempo se han descifrado ciertas cosas, pero, o sea, ha tardado muchísimo tiempo para lograr descifrar algo así, güey. Una persona, güey, que no sabe eh, escribir o que tenga, o sea, no, güey, o sea, no, güey, ¿cómo no va a escribir alguien bien, güey? Algo, o sea, no, güey, ese pedo siento que es totalmente aposta como para confundir, güey, como para poder, él como él mismo decía, güey, que quería que él se estaba divirtiendo, quería entretenerse, y otra forma como para entretenerse es jugar con ellos, ¿no? Jugar con ellos con es como si fueran trampas cazabobos, güey, ¿no? Como cosas que son nada más para distraerte en ese rato mientras tú sigues avanzando, güey. Cosas así, como que yo siento que este güey también, si te das cuenta a lo que se ha logrado o lo que se logró descifrar, güey, si te das cuenta, avienta uno o dos datos que sí tienen sustancia, güey. Todo lo demás es como que, o sea, divagando así como que por todos lados, güey. Pues se puede ir por cualquier lado lo demás que va diciendo, güey. O sea, como que jugaba mucho y se daba mucho la libertad, güey, de eso, güey, como las mañaneras, güey. Son larguísimas y en todo el tiempo que está hablando, hay como que unos pequeños lapsos, güey, donde sí dijo algo, así que dices, güey, esto es importante, güey. Es un minuto, güey, del de la hora y cacho, güey, ¿no? O Sí, menos, güey. claro. Entonces es como una situación así, güey. Hace como una pantomima muy cabrón en todo lo que pone alrededor, güey. Y te pone ciertos datos, güey, que son como los que valen la pena, güey. Como por ejemplo, uno que repite mucho. Y a mí se me hace muy curioso, güey, que imagino, güey, que debe de haber investigaciones hacia esto específicamente, güey. Porque mira, este güey lo dice repetidamente en todas sus cartas. Eso quiere decir que, pues, obviamente, pues sí tendría que tener sentido, güey, en el que él sí sea así, ¿no? Y es el aspecto que esta persona creía en alguna forma de religión, secta o creencia que debe de haber salido de algún lado específico, güey. No creo que se haya inventado de la nada para él solamente creer y seguirla fervientemente y decir, ah, pues voy a matar gente por algo que yo me inventé, lo que yo pensé, se me hace muy ilógico, güey. Y ese de que, pues, yo al matar personas, como tengo esclavos para mi vida del más allá, güey, ¿no? Y lo repite constantemente, güey. O sea, no sé, güey, desconozco la neta, güey, si hay alguna especie de secta, güey, que en ese entonces y ahorita está muy de moda, pero al menos en ese entonces específicamente, a lo mejor en California, güey, había un cierto grupo que como que tenía ideas que iban por ese lado, güey, o hay alguna creencia, güey, de alguna parte del mundo que sea similar, güey, porque ese tipo de ideología, güey, de la vida después de la muerte, güey, son muy de dogmas, güey, son de religiones, güey, pues sí, dogmáticas, güey, ¿no? Son como que se escucha algo, güey, como lo que él mm, aprendió con el tiempo, güey, y lo adoptó como suyo, güey, porque son prácticas, o sea, no es, por ejemplo, güey, yo no creo, güey, de que que hay un Dios o una vida después de la muerte, una cosa por el estilo, güey. Pero eso tiene igual un porqué, güey, ¿no? Hay un contraste, güey, que tiene el porqué, yo pienso así, y tiene una línea, güey, del porqué, güey. Igual no nada más fue como de un día desperté y dije, ah, no, no creo en eso, no, güey. Tiene un porqué, una línea, o una línea de creencia, güey, que tiene el porqué, güey. Incluso en la familia, güey, como que hay ciertas personalidades que son así, güey. Eh, de ese aspecto, yo pienso que es exactamente similar lo que pasa con este personaje, güey. Debe de tener alguna creencia, alguna dogma, pues sí, religiosa, güey, o cultura, o algo así, para que lo haya llevado a un nivel, güey, de interpretarlo, güey, de esa forma, güey. Por ejemplo, un asesino serial muy de ese tiempo, güey, que era Richard Ramírez, güey. Esta persona creía, güey, que Satanás
el diablo, como que le digan, güey, lo protegía, güey. Era la razón por la que a él no lo atrapaban, güey. Y él decía que él hacía cada vez sus crímenes más sanguinarios, una cosa así por el estilo, no recuerdo bien exactamente lo que él comentaba o parafraseaba o decía, pero era de que básicamente los hacía cada vez más sanguinarios como que en ofrenda de que lo estaba permitiendo seguir haciéndolos. Y eso ya es una creencia, güey, ¿no? Y el vato como que se sabía, güey, o se supo después, güey, que el vato sí tenía como que esas connotaciones como que, pues más como de satanismo, como de ese tipo de cosas, güey, por cosas que luego aprendió de un familiar suyo que ha ido a la guerra de Vietnam, güey, y que, o sea, le había enseñado cosas brutales, güey, o sea, tiene una línea, güey, una curva, güey, del por qué, güey. Y como este, güey, nunca al menos no se atrapó vivo, güey, o no se ha atrapado vivo, güey, no se sabe quién era, cuál era su background hasta ahorita. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero pues yo sí siento que ese punto que tanto repite él en las cartas, güey, yo creo que es algo que debería de importar más de lo que yo siento que he escuchado, güey, en podcasts, en videos de YouTube, güey, en Wikipedia incluso, güey, las cosas que se tocan, güey, casi no se enfocan tanto en ese aspecto específico, siento yo, güey. Podría ser. Bien, ya para ir terminando con la última supuesta víctima, es Kathleen Jones, que iba con su hija. Pinchan un neumático y un carro se detiene y les ofrece llevárselas a la estación gasolinera. Pues bueno, cuando se la lleva pasan varias estaciones, no se detiene y pues en una oportunidad que tienen ella y su hija, pues se logran escapar y esta es la única mujer que habíamos comentado al principio que logra sobrevivir. Bueno, tras esto, perdón, el Zodíaco continuó comunicándose con cartas. Incluso confesó su nombre en una carta que decía mi nombre es y luego dejó 13 caracteres cifrados. De hecho, también en ese entonces empezó su símbolo, que para los que no sepan, se lo voy a describir tal cual, para que los que nos estén escuchando por Spotify, ¿O que no es hayan un visto la película? círculo, es un círculo y una cruz en medio. Que Y sobresale. bueno, dentro de las cartas, pues mencionaba que espero que ustedes gocen mi explosión. Sí. También hubo un asesinato después de un bombero, el cual él en una carta desacredita porque dice Ok. que dice tal cual, dispararle a un bombero no tiene la satisfacción de dispararle a un policía porque al menos el policía te puede disparar de vuelta. Entonces, él mismo dijo que eso no lo cometió él. Ok. Y pues terminaron una serie de postales y cartas que podremos seguir leyendo, pero bueno, al final, las que más nos importan son las cartas finales, ¿no? Sí. Después de varios cartas, por fin llegan las últimas, ¿no? Que fue el 14 de febrero del 74, el editor del diario El Chronicle recibió una donde mencionaba que se estaba retirando, se estaba terminando, que había pasado lo suficiente y pues de cierta forma, aquí describen en la carta, no la tengo a la mano, la describen en la carta como cómica, que se está burlando de que nunca lo lograron atrapar y pues bueno. Sí, sí. Se acaba ahí y pasaron los años y pues bueno, ya esa fue la última carta recibida. Ya no se ¿Qué obtuvo año nada era? más. ¿Qué año era ahí? El último carta recibida fue el Esa, 14 de febrero en la que se del, despide. del 74. O sea, han pasado, ¿qué? ¿10 años? ¿2 años? ¿Y la primera carta cuándo fue? La primera carta fue el 69, el 1 de agosto. 69. Y se retiró en el que 74. 5 años pasaron. Recibieron otra carta en el 78, pero Okay. se debatió mucho de que si era Digamos que la primera carta sí fue si en era. el 64, güey. La última No, fue en carta. el 69. Chingado. 69, En el dije. 69. Y la última, ¿qué? Ujú. 74, ¿no? Sí. Ok, fueron 5 años, entonces como que podemos decirle que fue en activo, güey.
supuestamente sí, el perfil que se le hizo sí estaba correcto, güey. Era una persona de que 55 años, 60 años a lo mucho, De güey. 40 a 50. Ajá, digamos que 50, 60 años, güey. Güey, no sé, güey. Siento yo, güey, salvo que tuviera una clase de enfermedad o no sé, güey, ahí se ha hecho padre, güey, porque a lo mejor fue como ¿cómo se llama este güey? Uy, el asesino que era muy, bueno, dicen que era guapo y que lo interpretó en una película, Zac Efron. La madre, güey. Ese es Ted Bundy. Ándale, Ted Bundy, güey. Por ejemplo, Ted Bundy, güey, un tiempo que dejó de cazar, güey, de matar, cazar, güey, escucho así como si fuera que, de matar porque pues el güey se hizo padre, ¿no? Se hizo padre de familia y pues como que se dedicó a ese pedo y pues, lo dejó, güey. Y también hay otro asesino, güey, que no recuerdo cómo se llama, que también, güey, tuvo que, o sea, tienen nombres estas pausas que se hacen, ya sean premeditadas, son como lapsos de enfriamiento, algo así se le llama, güey, que es como que lo que tarda un asesino serial o un asesino en sí, güey, en lo que tarda de hacer de un asesinato a otro, ¿no? Generalmente, güey, pasa de que se van haciendo más breves, normalmente pasa, güey, que se van haciendo más breves, güey, porque pues la mayoría de estos asesinos, güey, tienen como que un pinche rush, güey, una sensación cuando la cometen, ¿no? Entonces, quieren repetir, es como una droga, ¿no? Es que vuelven adicto a la sensación esa y no la pueden repetir con nada más que pues matando o violando o lo que sea que los lleve a ese pedo, güey. Entonces lo van a hacer cada vez más y más constante, pero por ejemplo, ese caso de, por ejemplo, de este güey del que decías, a la se me fue el nombre otra vez. Ted Bundy. Ajá, Ted Bundy, güey, y de otro vato que ahorita no me acuerdo el nombre, que también le metió un chingo tenía también su logo y también era como de la misma época, de hecho, güey. También era como en la zona, güey. Digo que está bien cabrón ese pedo en ese entonces, güey. También, güey, o sea, se retiró porque pues tenía familia y así, güey. Y pues este güey también a lo mejor se hizo padre, güey. A lo mejor se hizo familia y dijo, no, pues saben qué, hasta aquí llegué, güey. O tenía una enfermedad terminal, güey, que pues como que lo desanimó güey, pues, no sé, güey. O sea, ahí podemos empezar a tirar muchas cosas, ¿no? Porque pues muchas, no sé, güey, pero definitivamente, o sea, si se despidió, güey, pues no entendí cuál era el punto en sí, güey, de eso, güey, de tenerse nada más, pues se entretuvo, pero pues, wow, si Bueno, no sé, güey, está raro. ya antes de hablar ya de la parte final de este episodio, ¿qué te parece si te comento un poco de los posibles sospechosos? El que terminó siendo el sospechoso y luego ya terminas tú con la información que, o sea, por la razón que se inició este episodio. Bueno, rápidamente voy a decir que el primer sospechoso fue en 1981 por unos asesinatos rituales por Gareth Penn, que pues a él sí lo atraparon, Sí. donde él mismo, este Gareth Penn, él mismo acusa a su profesor de la Universidad de Berkeley, Michael O'Hara, de ser el Zodíaco. No entregó ninguna prueba, Y nada pero más de Gareth huevos, Penn, dijo. ajá, nada más de huevos. Según esto, aquí era porque él quería reducir su sentencia. Por los asesinatos dijo que iba a colaborar, pero pues nunca entregó ninguna prueba. En el 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Terrance, era el Zodíaco. Entregó una capucha similar al acusado del Zodíaco. Sin embargo, tras unas pruebas de ADN, se encontró que no había datos concluyentes que dijeran que Jack Terrance era el asesino. Sí, en el 2009, un ex abogado llamado Robert Tarbox, que en agosto de 1975 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por no pagarle a sus clientes, dijo que a principios de la década de 1970 un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodíaco. Okay. Aunque nunca entregó ninguna prueba, pero sí hizo un libro y le llamaron de oportunista, ya que él hizo dinero con ese libro, donde él mencionaba cómo supuestamente este marín le había confesado todos los asesinatos. Ajá. Sin embargo, pues tampoco dio ninguna prueba concluyente más allá de la supuesta confesión. También en el 2009, en el episodio de Mystery Quest de History Channel, se apuntó que el editor Richard Wajkowski fue el asesinato, fue el Zodíaco,
ya que en ese entonces Walsowski trabaja para Good Times, un periódico contractual de San Francisco. Su apariencia es casi idéntica al retrato hablado de Nancy Solver, la que sobrevivió, Sí. pero poco después del ataque que se había dado, se identificó que incluso tenía una voz parecida cuando volvieron a traer a Nancy Solver para identificar si era él, pero pues más allá de la voz y de la apariencia, no había nada que lo pudiera unir a los asesinatos. Avanzamos en el 2011, en el programa de America's Most Wanted presentó una historia sobre el asesino. Sí. Aquí mencionan que es Darlene Ferrin, un hombre que se parece mucho al retrato hablado y que le tomaron una fotografía cerca de las escenas huyendo. Sin embargo, se demostró que la foto había sido tomada en San Francisco en unas viviendas muy parecidas. Es decir, no pudo haber sido él. Okay. Más adelante también en el 2012, un oficial retirado de la patrulla, Lineford, comentó que el asesino zodíaco era un hombre de 91 años llamado George Russell Tucker. George Russell, él y sus amigos, el oficial de patrulla retirado, descubrió que Tucker tenía grandes esferas que lo apoyaban y por eso fue un encubrimiento y que nunca fue perseguido. Sin embargo, pues nunca presentó ninguna fecha, ninguna evidencia, más allá de que supuestamente había sido él. Y por último, en el 2014 se reportó que un hombre llamado Louis Joseph Myers le confesó que un amigo en el 2001, fue el Zodíaco. Él sí entregó varias supuestas pistas en el sentido de que sus paraderos eran similares, tenía vestimenta similar, incluso tenía una casa en el Lake Berryessa, Berryessa, pinches nombres culeros, incluso tenía una casa ahí. Sin embargo, pues no fue nada concluyente. Y el último gran sospechoso al que se le adjudica el crimen, Arthur Lake Allen. Arthur Lake Allen, que en el 18 de diciembre, el 18 de diciembre del 33 y se murió en el 92. Fue el único que fue investigado seriamente. En julio, un amigo de Allen denunció sus sospechas. Fíjate, pinche vato mierda. Lo denunció ante la policía. Cuando fue interrogado, Allen afirmó que porque le habían encontrado unos cuchillos ensangrentados en su auto, era porque los había usado para matar pollos. Cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, que era donde usaron para resolver el criptograma de las cartas de destino, dijo que sí, y dijo que consideraba un gran libro. Allen fue el único sospechoso que tenía la policía pruebas en contra, ya que para ejecutar no solo tenía 3 garantías, es decir, solamente podían interrogarlo 3 veces antes de que ya no se le podía seguir interrogando por la ley. Sí. Entonces, 3 veces lo interrogaron, el 14 de septiembre del 72, el 14 de febrero del 91 y el 28 de agosto del 92, poco antes de que ya él se muriera. La policía no encontró evidencia física probatoria, sin embargo, sí se le encontró, ojo a esto, se le encontró pues los cuchillos ensangrentados, que él tenía referencias de haber estado en las escenas del crimen. También había sido un delincuente sexual. Poco antes de que empezaran los asesinatos tenía un antecedente sexual. Pero hasta donde sabemos, el Zodíaco no tenía ese... Exactamente, no tenía ese modus operandi. Sin embargo, dentro de las pruebas que le hicieron, la letra no coincidía con las de las cartas que estaban hechas a mano. Entonces, fue igual eso pudo haber fingido su... Tal vez era ambidiestro en secreto. Podría ser. Y más allá de que no podían comentarle o meterle pruebas, pues fue el único que así como que más le ejecutaron o le echaron encima el crimen. Así que todo eso cambia ahora.
gracias a la investigación de Andrés Escamilla. Andrés, haznos los honores. Claro que sí. Oye, ahorita antes de pasar a la investigación o a las noticias más recientes, pues, otro dato que se me hace muy curioso, güey, es dos cosas. Uno, en el retrato que donde aparentemente lo vieron, el corte de pelo, güey. Dos, el corte, bueno, sigo en el uno. El corte de pelo es como el clásico militar, güey, ¿no? Clásico corte militar, güey. El dos, eh, tenía como que un cierto desdén en contra de la ley, de los oficiales, de los policías, güey. Tal vez era un vato, güey, ex militar, güey. El cuyo, ya ves que cuando regresaron, principalmente de Vietnam, güey, no tenían cómo regresar, güey. Eran bien maltratados, güey. Los que lograron poder conseguir trabajo de que en la policía o algo por el estilo, como detectives o como ese pedo, fueron muy pocos, güey. Muchos que llegaron y que intentaron hacer, que hicieron las pruebas y todo eso y fueron rechazados. Ahora imagínate que a lo mejor esta persona fue un ex militar, güey, que tenía posiblemente una educación y un coeficiente bastante, pues lo suficientemente bueno para crear criptogramas de este nivel, güey. Con un modo de que, una justificación de que pues era un rencor hacia exponiendo cómo era de inepta, güey, el sistema como que judicial, güey, exponiéndolos de alguna forma, güey, con su trabajo que hacía, güey, cómo se burlaba de ellos públicamente, güey. Yo siento que también podía ir por esos lados, güey, ¿no? La mejor era un ex militar, güey, también, güey, ¿no? O sea, también, bueno, también en corte de pelo, güey. Tan fácil era que irse a hacer de cualquier lado, güey. Pero también hay un dato muy curioso, güey, de ese asesinato del taxi, güey. Cuando recién había pasado, eh, se cuenta, hay dos policías que cuentan la anécdota de que vieron un hombre que después de mucho tiempo, eh, no mucho tiempo, yo creo que en ese entonces el racismo les ganó bien cabrón, güey. Como vieron un hombre blanco, güey, un hombre blanco, güey, pues lo dejaron ir. De hecho, le preguntaron, oigan, ¿vio hacia dónde se fue? Que el vato dijo, y que él les contestó de que no, pues se fue por allá, güey, y había como un parque, una cosa por el estilo, y él siguió caminando como si nada, güey. Y después dijeron, pues se parecía a la descripción esta, ¿no? Pero pues como era hombre blanco, güey, pues como que no sospechaban en él, güey, ¿no? Pues, pues no sé, güey, está cabrón, güey. Podría ser. Pues, es que sí, güey, podría ser cualquier cosa, güey, literalmente, güey, porque pues lo que sea que la razón, pues lo mantuvo bastante debajo del agua o por debajo del radar como él quiso, aparentemente, ¿no? O tal vez no, lo que vamos a descubrir ahora. Y es que esto fue lo que dio pauta a este episodio, a que pues, lo habláramos, porque a mí se me hizo bastante interesante. Yo había escuchado a lo largo de este año ciertas noticias al respecto, pero pues no eran no me llamaban tanto la atención como para hablar de siquiera del zodiaco, que el zodiaco en sí es un icono muy específico y que pues es un personaje digno de un episodio, ¿no? Pues eso estamos haciendo, pero pues tenía que conectarse de alguna forma con nuestra actualidad, aunque sea de esta manera, ¿no? Y pues voy a leer más o menos qué es lo que pasó o qué está sucediendo más bien, y que posiblemente a lo largo de los próximos meses nos enteremos de más detalles. Pero yo creo que ahorita es el momento justo como para que, si no se han enterado de esto, ese es el momento para que se enteren y ya mañana llegando a su trabajo o a la escuela o en la videollamada de la escuela, la cuenten, güey. Miren, en la Doc vi lo siguiente. The Case Breakers, un grupo de más de 40 detectives, periodistas y oficiales de inteligencia militar, habrían identificado nuevas pistas que corroboran la versión que vincula al temido asesino del Zodíaco con Gary Francis Post, fallecido en 2018, cuando The Case Breakers presentó a los oficiales un nuevo sospechoso, como el asesino del Zodíaco, pues. A principios de este año, 5 policías y agencias estatales no cooperaron, como que dijeron, no, esos son unos frikis de internet, no tienen sentido seguir lo que nos están diciendo, lo vamos a dejar, lo dejaron pasar, pues. Pero la semana pasada, literal, sí, la semana pasada yo me enteré que cuando te habré dicho, el martes, miércoles, una cosa así, Sí, algo jueves, así. algo así, la semana pasada.
Hace 2 semanas para cuando vean este episodio. El hombre que dirige el equipo, que lleva casos abiertos sin resolver más de 10 años, eso me da mucha curiosidad, güey. O sea, hay tantos casos de más de 10 años sin resolver que hay un equipo especializado y hay un vato que es el líder de ese pedo, güey. Está Ahí cabrón, güey. tenemos a D.B. Cooper, ¿te acuerdas de ese episodio? Por ejemplo, El ahorita vato del avión. tenemos aquí a 2 personas. Entonces, es que decir que hay la suficiente cantidad de casos así que tienen un grupo. Bueno, la persona encargada de los casos de más de 10 años sin resolver, Thomas J. Colbert, recibió un aviso de sus fuentes en un remoto pueblo del fallecido Gary Francis Post. Había verificado la existencia de una mina de oro de pruebas, así es lo que dice Fox News, ¿no? Se trata de armas y balas que el pintor de casas regaló a sus viejos conocidos unos años antes de que muriera a los 80 años, güey, en el 2018. Dicen, eso es lo que se cuenta el Fox News y lo que se recopiló de hablar de las personas del pueblito de donde esta persona falleció. Dicen que había regalado silenciosamente sus armas, partes de pistolas, pólvoras, balas y casquillos de proyectiles, o sea, como más de 1000, güey, de 25 calibres diferentes, güey, agentes así del pueblo, como que con los que mejor se llevaban o con los que más frecuentaba, ¿no? La mayoría de estos regalos, güey, estaban prácticamente intactos, güey, de que en el sótano, en el closet de muchas personas, ¿no? Entonces, The Case Breakers dicen estas personas que Colbert ya ha recolectado las pruebas y las remitió a los miembros del equipo. Serán analizadas en laboratorios forenses en 3 estados de Estados Unidos, güey. O sea, básicamente esta persona como que empezó eh, como misión hormiga, ¿no? Por aquí, una bala por acá de regalo de cumpleaños. Ah, oye, tú cumpleaños, niña, te regalo este cartucho. Ah, mira, yo tengo una vieja pistola, también te sirve a ti que no tienes armas, ¿no? Yo Una por quería un aquí. perrito. Me explico, ¿no? Como que fue a lo largo de un cierto lapso, imagino, por la cantidad de cosas que fueron, güey. Eh, y regalándolas poco a poco, sin levantar sospechas, güey, de que, ala, esta persona tiene un chingo de armas, ¿no? Sino, pues es que también Estados Unidos, todo el mundo tiene armas, y dicen, no, pues es un americano cualquiera, ¿no? Entonces, esto, el asesino del Zodíaco está relacionado con, como dijo hace rato Pepe, 5 muertes violentas de 1968 a 1969 en la edad de San Francisco, y pues hacía todo lo que ya nos estaba contando Pepe hace rato, ¿no? Eh, hay, hay muchos casos y muchas personas que pues estaban alegando desde principios del año que cuando salieron de Case Breakers con esta información, pues que estaban pidiendo a gritos que se siguiera investigando, que se le diera más atención, que los trataran con un poquito más de seriedad, güey, porque de estos Case Breakers fueron algunos, no sé si fueron literalmente como todos ellos o ciertos miembros, güey, que descifraron uno de los últimos, de los más recientes o de los que faltaban por ser descifrados de los mensajes, ¿no? O sea, está cabrón, güey, porque dicen aparentemente, según el Francisco Chronicle, pues Post vivía en el pueblo de Groveland, de unos 500 habitantes que se ubica a 120 kilómetros al sur de Sacramento, California. En el 2015, un familiar de Post llamó al diario asegurando que él era el buscado homicida, pero la policía descartó entonces dicha versión. Es lo que hace rato Pepe comentaba, o sea, mucha gente llamaba, güey, de hecho, de las personas que Pepe mencionó hace rato, son como que las personas que llegaron a darles importancia y las que les llamemos nombres, pero se cuenta, güey, que cuando fue el boom de esto, güey, habían llamadas y llamadas, güey, de gente diciendo que mi maestro es esto, güey, el vecino es este, o sea, sí, güey, todo el mundo señalándose, como el meme este de Spider-Man, de varios Spider-Man que están señalando, algo así muy Gran meme. similar. Ajá, güey, gran meme, perfecto para este momento. Si alguien hace un meme, etiquétenos. Pero, o sea, sí, pasa esto, hace todavía aún más difícil la persecución de este personaje que tenía esta
esta aura, güey, muy mítica, tanto que permeó no simplemente pues, en las vidas de los californianos de ese entonces, sino que pues la cultura pop, ¿no? Hay películas, hay libros, hay canciones, hay películas inspiradas por este personaje, ¿no? Personajes inspirados por este personaje. Es un personaje complejo, güey. Y sabes qué, güey, incluso si te pones a pensar en la complejidad, güey, de lo que son sus criptogramas, tal vez ni siquiera una persona, güey. Se cree que sí, güey, por la letra, güey, ¿no? Porque se dicen que, ya ven que esta gente que lee interpreta, güey, la ortografía, güey. No importa que hayas hecho un dibujo, güey, como que todos escribimos o dibujamos o marcamos la pluma, güey, pues, de una forma muy, muy específica, una persona a la otra, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor era el mismo que escribía y eran más lo que le ayudaban a hacer eso, güey, o no sé, güey. La No, persona si, que, la persona que se si, está, ajá, si alguien le ayudara, güey, ya hubiera encantado. No ¿crees? los. Sí. Pero ahora imagínate, güey, que son estos militares, güey, ex Vietnam, güey, resentidos con el gobierno, güey, que están comprometidos con esta misión que se habían autoimpuesto, güey, de alguna forma, güey, que de algún lado habían sacado esta creencia, güey, o era un grupito, güey, ¿no? Porque te digo, esta pinche creencia rara, güey, de al matarlos, los convierto mis sirvientes en la siguiente vida, güey, se me escucha mucho de culto, algo por el estilo, güey. A lo mejor no estaba solo, güey. O a lo mejor era un radical de alguna secta o alguna creencia por ahí no tan popular, güey. Que yo estoy seguro que deben de haber tesis al respecto, güey, cosas así, güey, porque a ese grado es este personaje, güey. A ese grado es el zodiaco. A ese grado es, pues, para sí que la mítica y la mística que generó el mismo, güey, o le generó la misma publicidad, ¿no? Porque seamos honestos, güey, este, eh, se hace popular porque pues los periódicos ¿Lo permiten? lo permiten, creen ellos, seamos honestos, güey. El periódico quiere vender, no le importa mucho y no tiene los suficientes escrúpulos en general. Desconozco esos periódicos específicos entonces, pero en general se sabe, güey, que les interesa la nota, les interesa eso más que el resultado, la repercusión que pueda tener, ¿no? De hecho, hoy por hoy, tal vez ahorita están en activos aún más asesinos seriales de ese entonces, güey, pero se ha aprendido a que todo ese tipo de información no se puede divulgar, no se puede poner en noticias, mucho menos en internet, güey, porque va a pasar situaciones como estas de Zodíaco, güey, que hacen aún más difícil una investigación que de por sí es compleja, güey. Parece que muchos copycats, mucha gente que quiere llamar la atención, que se quiere hacer pasar por simplemente atención, por traer chicas, porque sí, por muy bizarro que se escuche, todos los asesinos seriales tienen chingo de fans, güey. Tienen chingo de mujeres, güey, que les mandan cartas. Hay algunos que estando en la cárcel se casan, güey, con fans, güey. O sea, está cabrón. Sí, sí, es cierto. Yo no entiendo, güey, cuál es ahí el culto, güey, la fascinación, güey. Sí, he sabido que existe el aura y el mito del chico malo, güey, pero del chico malo al pinche asesino serial, no mames. ¿Cómo definirías a los dos, tres fans de Atok, güey? Personas refinadas, ¿no? Yo diría. Personas con buen gusto, saben, Sí. saben qué pedo con la vida. Toman su caguama en bolsa de papel, güey, ya saben, gente con clase. Cuidan a las tortugas, exacto, Sí, concuerdo. sí, sí, sí. Beben en bolsa con popot, no, una joya. Este, sí, güey, o sea, sinceramente, mira, ah, se, mira, el hecho que estas personas sean personas que sí es gente de internet, güey, sí son gente, sí son periodistas, es mucha gente que sí, güey, tiene su background de investigación y que le da una seriedad a este grupo, güey, de case breakers que son famosos por decir algunos casos o haber ayudado a derribar algunos casos, pero al final de cuentas, mira, ellos también han tenido que ver y han sacado como que información y teorías del mismo D.B. Cooper, güey, ¿no? O sea, son muy famosos, güey. De hecho, literal, tan fácil de encontrar sobre ellos. Ponle Case Breakers en Google y enseguida encuentras la página, güey, que es
de casebreakers.com, que es terrible, güey, la verdad parece un pinche blog de los pinches 2000, güey. Blog del narco. Sí, güey. Algo así, pero para celular. Ay, cabrón, güey. O sea, hay, por ejemplo, ahorita como que los posts más recientes están la última víctima del Zodiaco, información sobre D.B. Cooper, los asesinatos de Atlanta, no sé, la búsqueda de Jimmy Hoffa, güey, otro mito de esos épicos de la policía o de los casos abiertos y inexplicables, güey, de por allá de Estados Unidos, güey. Lo que comentábamos de toda esta serie de pruebas y de armas que aparentemente tenía esta persona que se está acusando, de una forma un poquito más formal, porque pues aparentemente ya la policía ya está tomando cartas en el asunto. Hay 3 estados que van a estar encargados de esta investigación, van a estar, me imagino que forenses, científicos, especialistas en balística, mucha gente capaz que sí está preparada para investigar cosas por el estilo, güey. Es gente, güey, que está muy, muy metida a eso y muy dedicada a eso. Y es una de las cosas por las cuales a mí sí me llama mucho la atención y le llamamos y me da mucha curiosidad hasta dónde logra la gente llegar, güey. Porque si nosotros, cualquier cosa que pasa, seamos bien honestos, güey, el internet es invencible, güey. Siempre encuentra la respuesta o encuentra algo que nadie más vio, güey, o es un cúmulo de gente, güey. Imagínate un cúmulo de gente, güey, que está motivada para que no tiene nada más que hacer, güey, o son muy buenos en ese tipo de cosas, güey, entonces usan su tiempo libre para hacer de case breakers, que aparte del nombre sí parece como de serie de los pinches 60s, 80s, güey. Tipo Scooby-Doo. Los rompecasos. ¡Hala, güey! Sí, güey. Exacto. Con esa misma voz, así del principio, güey. Robert Downey Jr. En actuaciones especiales de. Actuaciones especiales de Ricardo Montaner como el Zodíaco. Sí. Exactamente. Entonces, no sé, güey. ¿Tú qué opinas? ¿Sí crees que sí es esta persona? Me encantaría que lo fuera, güey, porque le quitaría esta aura de superhéroe, güey, prácticamente a pues, asesino, güey, ¿no? Bestia, animal, no sé cómo lo quieras definir, pero a mí sí me encantaría que de verdad en unos meses o semanas, tal vez, semanas se me hace muy aventurado, güey, meses, estemos acá hablando de que ya se confirmó, güey, que Post es el asesino, güey. Pues no sé. O sea, por un lado digo, está bien, traer justicia a este mundo, se me hace lo ideal. Pero pues por otro lado, no sé, güey, ha pasado tanto tiempo, ¿cómo puedes confirmarlo? ¿Cómo puedes saber? Es que es complejo, güey. Pero si de alguna forma, güey, las armas, las huellas coinciden con algo, güey, porque imagino que es la gran importancia de este pedo, güey. Deben haber por ahí alguna huella, güey, algo, güey, que sea lo que le dé tanto valor a toda esta información, güey, porque no es nada más como que, pues tienen la pistola, güey. También, o sea, las armas de fuego dejan cierta, como que tienen una huella digital cada una, güey, con otra, güey, cuando se disparan. Entonces, tal vez, güey, encuentren una del calibre similar, güey, hacen las pruebas de balística correspondientes, güey, y de pólvora y todo ese pedo, y a lo mejor coinciden, güey, con las que se hicieron en aquellos entonces, güey, y ya mínimo la acusación sería con una arma, ¿no? O sea, un arma de por medio, güey, pues, le da mucha fuerza a cualquier acusación, ya la vuelve más probable, güey, más creíble. Cierto. Entonces, pero pues habrá que esperar. Va a estar bueno. Pero sí, es un caso que ahora sí es algo de que sí, si no estaban al pendiente o no sabían que esto estaba pasando en todo lo que va de este año, que ya se va a acabar, pues es hora de que le empiecen a poner más atención a esta clase de noticias del Zodiaco, de The Case Breakers, escuchan eso por ahí, por allá, en Twitter, en Reddit, en algún foro extraño en el que se metan,
pongan en los comentarios o en el grupo de Facebook de Adoc, y díganos, no, yo leí esto en tal lado, yo leí esto en otro lado, y juntos podamos ser como de case breakers, de Adoc, una cosa así. Podríamos ser el dude loco, güey, del meme de que tiene ¿cómo se llama? Un mapa de que con fotos y con hilitos, güey, y que sale con cara de loco, algo así, güey, juntos, güey. Es Sería chido, güey. Daniel Faraday, creo que se llama el actor. Sí, sí, sí. No sé qué película es, pero bueno, eso no es el punto. El punto es de que, pues, si ustedes ahorita se enteran de más noticias, nosotros debemos estar al pendiente de ese tipo de cosas porque, pues, es interesante, güey. Es algo que ahorita Pepe nos va a contar algunos lugares donde posiblemente vieron y no sabían que están hablando del Zodiaco o que se inspiraron del Zodiaco. Pues sí, como dije al principio del episodio, si pusieron atención, estaba diciendo que posee pues una cultura popular, una, ¿cómo decirlo? Pues fama o reputación, al grado que, por ejemplo, lo podemos ver en Harry el Sucio. Es una película de Clint Eastwood basada completamente en el Zodíaco. Tenemos en El Exorcista 3, el Jeremy Killer, está basado en el Zodíaco. Hay libros del Zodíaco, varios libros. Tenemos en series como Manhunt, Criminal Minds, American Horror Story. Por ahí también sale la película del Zodiaco. La película del Zodíaco. Y no solo eso, también en los videojuegos, en Watch Dogs 2, este videojuego de la serie Watch Dogs por Ubisoft, hay una misión secundaria donde es el asesino del Zodíaco, pero su imitador. Y está dejando igual pistas y hay que descifrar, ¿no? Entonces, incluso en MacGyver también salió por ahí. Hay muchos referencias guiños del Zodíaco. Ustedes háganle un poema, una trova, adelante. ¿Por qué no? Y creo que con esto finalizamos el episodio, creo. Yo creo que hablamos completamente vida y obra del Zodíaco. Sí. No sé. Vamos a ver qué sucede en los próximos... Vida y muerte. Meses probablemente. Sí, meses, como dices tú. Yo insisto, semanas se me hace muy, muy aventurado. Pero sí, yo creo que meses, güey, vamos a andar por aquí enterándonos si sí es o no es, si es o no y es. todo para atrás, ¿no? O sea, todo lo que se haya pensado se tira, güey, las concepciones están por ahí, se vuelven a tirar, güey. De nuevo, güey, no sé, güey, esos datos, güey, que ahorita se me hicieron a la mente, güey, de que pues, el de que a lo mejor algún culto o algo así, a lo mejor ayudaría a saber quién pudiera ser, güey. Se sabe la religión que profesaba o si se pudiera saber de alguna forma, güey, de dónde venía esa ideología, güey, sería algo que yo siento que pues, ayudaría a completar bastante como que rompecabezas de su identidad, que de nuevo insisto, güey, que sus cartas son una o dos frases a lo mucho, güey, que tienen sentido, que de verdad tienen importancia, todo lo demás es como que para rellenar y confundir hasta los puntos estos de falta de ortografía, güey. Pero pues habrá que verse en los próximos meses. Recuerden suscribirse, compartirlo. Se encuentran al podcast en todos lados como Adoc Podcast. Y a mí me encuentran como André92. Por lo más importante, sigan Adoc Podcast, suscríbanse, compártanlo. Califíquenos en las plataformas de podcast donde se puede calificar, nos ayuda bastante. Ahí está, el día miércoles de todas las semanas, Pepe, y los sábados también, ¿no? ¿Los sábados también has estado en Twitch? Sí, he estado 2 sábados. Ajá. Para que no se les olvide, también en Twitch estamos como Adoc Podcast. ¿También? Los miércoles es fijo, todos los miércoles nos van a poder ver ahí, y los fines de semana, yo no sé, sábado, domingo, pues vamos a también darle otro stream. Sí, no se olviden que también, gracias a todos los que ya nos siguieron en TikTok, ya llegamos a nuestros primeros 1000 seguidores en TikTok, muchas gracias. Sí. Ahí vamos a estar subiendo tanto clips de videojuegos y clips de nosotros. No se olviden, a mí me pueden seguir en Twitter como Pepe González, PepeGLZ, Instagram como Pepe-González 928. Pueden mandarnos sus clips, como siempre les digo, y podemos reaccionar ante ellos. Así es. Y sin más, sigan atentos al caso y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.